¿Qué tal, colegas? Quisiera compartir con ustedes estas reflexiones de la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tema que corresponde al módulo Innovación de los procesos didácticos. Antes de iniciar, quisiera compartirles de manera muy breve este video. ¿Sigues con puro gis y pizarrón? Deberías usar más la tecnología. ¿Yo? No, hombre, la tecnología y yo no nos llevamos bien. Es muy frecuente que como profesores sintamos cierta resistencia a innovar en nuestras prácticas. Después de todo, si la manera en que hacemos las cosas nos ha funcionado, ¿para qué cambiarla? Si te sientes así, no hay nada malo contigo. Es un sentimiento muy arraigado en el ser humano. Aunque pueda aburrirnos o estancarnos, lo conocido nos da seguridad y comodidad, mientras que lo novedoso, por desconocido y riesgoso, puede causarnos temor, pero también puede ser atractivo y emocionante. Si nos sentimos intimidados ante las tecnologías de la información, es porque quizá no reconocemos que ya somos usuarios. Cuando usamos el teléfono, enviamos un correo electrónico o hasta cuando escribimos en el pizarrón, estamos usando tecnología. Y de hecho, Quisiera comenzar la presentación, el diálogo con ustedes, hablando de la sociedad del conocimiento. Creo que nosotros, a medida que vamos conociendo o reconociendo, identificando el tema, creo que tenemos muy claro que lo que predomina en estos tiempos finales del siglo XX, principios del XXI, es el acceso, la generación, la producción, digámoslo así, de información. Bueno, pues esto que les acabo de comentar, algunos estudiosos, Daniel Bell, Touraine y otros más, lo empezaron a analizar a finales de la década de los 60, principios de los 70, y una de las conclusiones a las que llegaron fue que en la sociedad norteamericana, que fue donde se hicieron los estudios empíricos más relevantes, se encontraba la evidencia de que un grueso importante de actividades económicas en Norteamérica estaban basadas en la producción, en la generación y en el almacenamiento de información o la producción de datos. Por lo tanto, era algo que, vamos, ya estaba presente y era más que evidente, sobre todo en la sociedad norteamericana. La UNESCO, que es la organización que tiene que ver con entre otras cosas, con temas de educación, hizo suyo esta discusión y, bueno, aportó algunos datos interesantes. Hay un informe de Delors, que así se conoce, en donde su conclusión, digamos, principal de este informe fue que pues había un acceso inequitativo de la información a nivel internacional y que, bueno, la UNESCO tendría que ser algo al respecto para que no se ampliara la diferencia entre las llamadas sociedades desarrolladas y las del tercer mundo. Por lo tanto, era uno de los primeros informes que, digamos, que ponía en la mesa del debate algo que ya era más que evidente, que era la presencia de la información y, por supuesto, si ustedes recuerdan, pues esto tiene, digamos, su paralelo en términos de los avances tecnológicos y la presencia de las empresas de informática, de telecomunicaciones y sobre todo los primeros inicios de la Internet. Y es así que entonces estos nuevos descubrimientos que se estaban haciendo de la parte empírica vienen en paralelo con también descubrimientos que tienen que ver con la presencia de nuevos materiales que impactó de manera muy interesante al mismo proceso de la producción de la información. Sobre todo eran materiales que permitían el almacenamiento cada vez más mayor en dispositivos cada vez más pequeños, es decir, la llamada nanotecnología, y por supuesto el surgimiento de la Internet. Sí, recuerden ustedes los primeros acercamientos que se hicieron en esta área. Y bueno, esto nos llevó a que cada vez la presencia de estas dos grandes temas de la discusión, que es
la producción, el manejo y almacenamiento de información, así como el descubrimiento científico de nuevos materiales, entre otras cosas, bueno, pues tiene su referente, tiene su cuestionamiento, tiene su relación con el área educativa. Ahora, como lo comentábamos anteriormente, decíamos que la información era un insumo muy importante para el proceso de la producción. También comentábamos que en paralelo los descubrimientos que estaba haciendo la ciencia, sobre todo en ciertos materiales que a su vez tenían una relación muy importante con la producción, generación y almacenamiento de la misma información, nos lleva a la tercera reflexión, que para nosotros sería: ¿qué pasa entonces con la presencia de este fenómeno a nivel casi global y el sector educativo? Bueno, pues yo creo que el tema en ese sentido no hay quien en general no le reste importancia. Sin embargo, creo que la reflexión, según mi experiencia, tiene que ver con que los que nos dedicamos a la profesión de la docencia, los que queremos profesionalizar nuestra actividad, pues tenemos la necesidad y la obligación de conocer un poco más de lo que está pasando en términos del efecto que está provocando, las exigencias que está teniendo el sector educativo, resultado de estos dos elementos que platicábamos hace rato. Entonces, eso nos lleva también a reflexionar sobre las posibilidades. Yo lo he puesto así, no como la reflexión es que si el docente no identifica, no reconoce qué son las tecnologías de la información y de qué manera pudiéramos incluirlos en la currícula o en nuestra práctica docente, pues creo que estaríamos perdiendo una oportunidad valiosa de insertarnos a estos cambios cada vez más acelerados que se están presentando en estos inicios del siglo XXI. Permítanme entonces comentarles lo siguiente. Como ustedes lo saben, uno de los organismos internacionales que ha impulsado mucho este tema a nivel global es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE. Sin embargo, creo que aquí es muy importante compartirles que en estudios recientes que la misma OCDE ha publicado, me parece que ha hecho algunas afirmaciones interesantes. Una de ellas es que dos afirmaciones interesantes. Una inicial sería que no hay un consenso, no hay una evidencia empírica palpable, es decir, no hay datos confiables todavía de experiencias probadas en donde la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación pues hayan tenido un efecto real, digámoslo así, en la parte educativa. Ahora, posiblemente la discusión también nos lleve a qué serían los casos de éxito, ¿sí? En donde quizás sí los hay, de la presencia de estas TIC en los procesos educativos. Sin embargo, por la importancia que tiene la organización en términos de su presencia a nivel internacional, creo que es interesante que ellos mismos reconozcan que pues no hay nada todavía firme en términos y concluyente en términos de este efecto que se quiere que se tenga en temas de educación y tecnología. Y lo otro que también menciona la OCDE es que en un estudio que salió en el 2016, es que según datos de PISA del año 2015, se tuvo un retroceso en las evaluaciones, en donde se estuvo midiendo, por supuesto, la inclusión de las tecnologías en los procesos educativos. Y bueno, pues yo creo que estas dos reflexiones que salen de un organismo tan importante, que pues por supuesto ha sido cuestionado también de manera relevante por algunos estudiosos del tema, pues yo creo que no está para más comentar que es relevante.
Pero la pregunta sería, ¿y América Latina? ¿Qué pasa con esa realidad? ¿Qué pasa con México, con América Central, con América del Sur, con relación a este tema? Bueno, pues ustedes pueden buscar los datos, los estudios que se han hecho, los artículos que se han escrito sobre la presencia de estas tecnologías en América Latina, y creo que el abanico puede ser muy interesante en términos de reflexiones. Yo quisiera compartir con ustedes algunas que tienen que ver con México y con algunas partes de América del Sur, que es donde se han hecho un poquito más de estudios con respecto a este tema. Quisiera dejar esa reflexión para nuestro siguiente bloque. Bueno, como les comentaba anteriormente con la cápsula, es que pues tenemos la presencia de estos dos elementos, información y nuevos descubrimientos, y las exigencias que le están empujando a los sistemas educativos a nivel internacional. También comentábamos que la OCDE, que es una organización de las primeras organizaciones a nivel internacional que están empujando mucho en este tema, llegaba a dos conclusiones interesantes, que sería la que pues no hay evidencia empírica que demuestre que las tecnologías de la información están teniendo un efecto positivo en los sistemas educativos en general. Y lo segundo es que según datos que se tienen de PISA 2015, hubo un retroceso en cuanto a este tema, es decir, hubo una caída en el cálculo, digamos que en el cálculo que se está haciendo del efecto a través de diferentes preguntas de las TICs en los procesos educativos. Pero como recuerdan, también les compartí una pregunta, una reflexión a modo de pregunta. Y América Latina, y bueno, pues aquí como comentábamos, hay un abanico interesante. Como ustedes recuerdan, en América Latina, algunos países, sobre todo Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, han intentado algunos programas a nivel, digamos, de decisiones gubernamentales de gobiernos centrales, en donde lo que ha predominado es, digamos que dotar de equipo, sobre todo dotar de equipo de cómputo a las aulas, ¿sí? Yo creo que eso les suena muy familiar, también aquí en México. Hay un programa que se piloteó sobre todo en España, por ejemplo, pero tuvo sus réplicas aquí en América Latina, que se llamó 1 a 1, es decir, una máquina el profesor, una máquina el alumno. Sin embargo, según los estudios que se han hecho a partir de esas experiencias, desafortunadamente creo que la conclusión ha sido que pues no basta con que los gobiernos inviertan cantidades muy fuertes de recursos financieros para dotar de máquinas, de equipos, y sobre todo hoy en estos tiempos de equipos de móviles, tabletas en lo particular, y con eso tengamos, digamos, las bases para hacer una inclusión de estas tecnologías en los sistemas educativos. México creo que no ha escapado a este llamado, a este canto de sirenas, y como ustedes lo saben, hace unos años el gobierno federal, a través de la SEP, también implementó un programa muy parecido en el 5º año de primaria, pero que desafortunadamente pues hubo o se están dando más que resultados, cosas que quizás ya el gobierno federal había quizás estimado, como sería que pues hay una poca presencia de uso de estas herramientas por parte del docente. Y bueno, pues yo creo que para qué decir más con respecto a esto, ya que pues las evidencias son más que palpables. Ahora, pero no podemos quedarnos ahí. Creo que no por el hecho de que quizás estos programas a nivel federal no hayan tenido el éxito que todavía que se espera, pues yo creo que nosotros como profesionales de la educación pues tenemos quizás, no quizás, nuestra obligación es hacer una reflexión crítica de esa situación y sobre todo tener una posición de propuesta, ¿sí? Sin embargo, la propuesta tiene que venir acompañada, me parece que, de un compromiso por parte del docente, como les comentaba también hace unos momentos, de identificar,
sobre todo, qué tecnologías, ¿sí? Me permitirían a mí incorporar estas herramientas en el proceso. Y bueno, pues aquí tenemos un abanico muy amplio de posibilidades, ¿cierto? Es decir, creo que ya la discusión no tendría que ser si incluimos o no digamos, la tecnología como tal, es decir, el bien tangible que sería en este caso la PCE, que sería en estos momentos la tableta, el smartphone, por ejemplo, o algunos otros llamados gadgets que están saliendo cada vez más frecuentes en el mercado. Creo que la reflexión viene sobre todo en las llamadas aplicaciones, es decir, aplicaciones que su base están en la Internet y que cada vez tenemos un abanico muy interesante de posibilidades. Tenemos, por ejemplo, realizar historietas por Internet sin instalar nada en la máquina, que ese, digamos, es un punto que tenemos que nosotros identificar en estos nuevos tiempos, que ya no es necesario, como hace unos años, instalar programas y programas y programas en nuestras computadoras. Ya todo está basado en Internet. Y aquí viene una reflexión interesante, que sería que no solo tiene que ver con que el gobierno federal le destine un recurso importante para comprar equipo y, digamos, habilitar aulas virtuales, sino también tiene que ver con la calidad, ¿sí? Y de la conexión de Internet. Y yo creo que eso es otro punto clave que desafortunadamente nosotros en el ranking de la OCDE somos los que estamos en el penúltimo o último lugar en velocidad, en este caso, por ejemplo, de las famosas redes Wi-Fi, y que, bueno, eso, digamos, impide también que la experiencia de navegación que tenga el usuario, sea alumno o profesor, pues sea bastante desagradable, por cierto. Bueno, entonces, estábamos en este punto de las aplicaciones. Como decíamos, podemos hacer historietas, podemos hacer mapas mentales, podemos convertir archivos de PDF a cualquier otro formato, podemos, como en este momento ustedes estamos experimentando, hacer una grabación sin conocer tantos recursos para poder hacer una dinámica como esta. Bueno, el abanico sería casi interminable, con toda seguridad. Sin embargo, lo que se ha notado, lo que han escrito algunos expertos de la materia, es que hay un punto muy importante aquí que es precisamente ese que comentábamos, ¿no? Que el docente no identifica, ¿sí?, cuáles son esas herramientas. Insisto, no hablo de la tecnología como tal, es decir, el aparato móvil, por ejemplo, sino de las aplicaciones que tenemos disponibles en red. Pero también nos lleva a otros retos quizás que son todavía más importantes, que es que el docente debe aprender a manejarse en un mar de información, a saber seleccionar información, a saber criticar la información, y esto creo que es algo que desafortunadamente muchos de nosotros como profesionales no hemos podido tener claro qué pasa y qué podemos hacer con todo este banco de datos que están disponibles en red. Entonces, quisiera dejar la siguiente reflexión para la cápsula siguiente. Bueno, colegas, siguiendo con la reflexión, comentábamos lo de la OCDE, dos puntos importantes que ya comentábamos también. América Latina, ya decíamos que las experiencias desafortunadamente no han sido en lo general exitosas en este sentido, pero también quisiera comentarles que lo que decíamos, que creo que el problema relativamente podría ser de recurso financiero. Me parece que todavía mucho más relevante es habilitar, ¿sí?, usando un poco los términos propios del tema, a nuestro cuerpo docente. Me parece que por la experiencia que he tenido aquí en la Facultad de Economía de la UAP, en más o menos 5 años que tengo trabajando
este tema de manera con respecto digamos, al recurso humano, pues me he encontrado que en lo general nuestra planta docente no sabe bien a bien qué está pasando. No sabe identificar, no sabe diferenciar, no sabe seleccionar la información que tenemos allá afuera en la internet. Entonces, la experiencia que tenemos en la facultad es que tenemos 3 salas de cómputo excelente con máquinas de excelente calidad, con prestaciones técnicas muy interesantes, pero que desafortunadamente están subutilizadas por lo que les comentaba. Entonces, la capacitación, ¿cierto? Constante, con un programa bien definido al interior digamos, de los centros educativos, me parece que es clave. Me parece también que el no contar con recurso humano, si no experto, porque creo que es un poco complicado posiblemente en algunas áreas del conocimiento, pero sí con una experiencia probada en el uso, como les comentaba de manera muy clara, de aplicaciones basadas en Internet, y que estos compañeras que se dedican también a la profesión docente sean replicadores de estas, digamos, del conocimiento que ya tienen hacia toda la planta docente. Creo que va a ser poco probable que se tenga éxito en este tema. Bueno, ¿qué posibilidades hay? Como lo comentamos. Bueno, me parece que las posibilidades pueden ser varias, pero como también comentábamos, necesitamos tener estos antecedentes, es decir, necesitamos una conexión más que decente de señal de internet, necesitamos unas salas virtuales equipadas con equipo, más o menos con ciertas características tecnológicas, ¿sí? Necesitamos una serie de capacitación, un programa de capacitación para nuestros docentes, y me parece que en la medida en que el cuerpo docente identifique, ¿verdad? Valore, ¿sí? Pero además que eso, ponga en práctica su conocimiento en este tema, junto, por supuesto, a su experiencia, al manejo de sus temas, digamos, a todo lo que tiene que ver con su práctica docente. Yo creo que la medida en que esto se haga, pero más que una decisión en términos de la autoridad central, que sería en este caso la SEP, se tendría que hacer un programa al interior de cada centro educativo, con esos replicadores que les comentaba y con un plan muy claro de capacitación, con una línea muy clara a seguir, y que este tema, por supuesto, nos abre posibilidades muy interesantes, porque es un área del conocimiento que está en constante cambio. Lo que identifica a esta época en este tema es el cambio constante, y el cambio constante creo que tenemos que tenerlo muy claro, sin exagerar, es hasta de días, es decir, todos los días sale algo distinto, todos los días se hacen actualizaciones importantes en todo lo que es las aplicaciones basadas en Internet. Y bueno, yo creo que si el docente sabe identificar estas posibilidades, quizás tendríamos éxito relativo en intentarlas incluir en nuestra práctica docente, y quizás, como dice el punto número 4, en la currícula. Bueno, pues yo creo que también otros autores le ponen mucho énfasis en que el profesional de la educación, ¿sí?, tiene que recibir, además de la capacitación en temas de tecnología, se tiene que actualizar en otros temas en paralelo que tienen que ver con la educación. Nuevos, entre comillas, dinámicas de enseñanza, ¿cierto? A partir de la presencia de la Internet, pues han surgido, claro, algunos no son temas nuevos, pero temas que están, digamos, permeando a los sistemas educativos, y que, bueno, están permitiendo que en algunos países se echen en marcha
en algunos centros educativos programas como, por ejemplo, problemas basados en proyectos, esto que le llaman la educación invertida, esto que se nos pide cada vez más, que creo que es central, que es la cooperación, la formación de redes. Es decir, entender, tener claro que alrededor del tema de tecnologías de la información y su relación con la educación, también alrededor de ese tema hay otros tantos que están girando. Y por supuesto, no nos alcanzaría el tiempo para discutir todos. Sin embargo, creo que las posibilidades, como dice la presentación, de que nosotros como profesionales incorporemos estos conocimientos a nuestra práctica docente son más que evidentes, y para nosotros implica un reto de hacer una reflexión crítica de este tema y bueno, pues cada vez involucrarnos más para ir identificando qué nuevos elementos están presentes en esta área del conocimiento. Y bueno, pues expectativas, hay muchas. Creo que no solo los organismos internacionales como son la UNESCO, como es la OCDE, como es la Organización de Estados Iberoamericanos, como lo es, aunque no lo creamos, el Banco Mundial, ¿sí? Y otras organizaciones a nivel internacional, sino también los gobiernos, sobre todo de economías de Occidente, ¿verdad? Pero también algunas asiáticas como Corea del Sur, por ejemplo, Japón, ¿cierto? Y algunas otras naciones, ¿verdad? La misma China está, digamos, comprometiéndose mucho con el tema. Pues yo creo que las expectativas son muy altas, ¿no? Porque, ¿por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que los tiempos que estamos viviendo nos están exigiendo mucho, ¿sí? Los grupos de poder alrededor de este tema también están exigiendo mucho. Pero mucho más importante, creo yo, son los individuos que formamos la sociedad de estos países, que también estamos haciendo o estamos teniendo muchas expectativas de lo que va a ser el sector educativo con relación a este tema. Realidades. Bueno, pues la realidad no es muy agradable, desafortunadamente, pero creo que hay casos de éxito en algunas partes de México. Creo que tendremos que voltear un poco a mirar estos casos de éxito sobre el tema. Y bueno, pues las potencialidades creo que son varias, ¿no? Como lo comentábamos anteriormente, pues necesitamos solamente mirar un poco la internet, acercarnos a los que conocen más del tema, preguntar más con respecto al tema a nuestras autoridades, a nuestros directores, con nuestros colegas, hacer una red de acompañamiento sobre este tema. Y creo que las potencialidades son varias, ¿no? Y bueno, es un abanico muy amplio, porque va desde usar o pasar de ser usuario solamente de PowerPoint, por ejemplo, de Excel, de Word, a ser un usuario por ejemplo, Google Drive, OneDrive, Dropbox, no sé, el abanico es muy amplio, ¿no? Pero no va a ser posible, digamos, tener claro esto si no el docente se compromete digamos, a explorar un poco, y cualquiera de las herramientas que le llame la atención, pues conocer un poco más. Es muy importante en esta fase de nuestro aprendizaje, el autoaprendizaje, es decir, viendo las condiciones muchas veces de los centros educativos, creo que el compromiso sería por parte de nosotros, pues, hacer autoaprendizaje, ¿sí? Siguiendo por último, quisiera yo concluir con lo siguiente, pero que esa conclusión nos invite, ¿verdad?, a la reflexión. Bueno, yo desde mi personal posición con respecto al tema, pues yo diría que tenemos una oportunidad muy importante. Que si bien es cierto, muchos de nosotros entramos a la profesión quizás de manera accidental, pero que hemos descubierto una interesante área de desarrollo profesional,
y que en estos tiempos de cambios tan bruscos, ¿sí? En estos tiempos de cada vez más información disponible, en estos tiempos de avances tecnológicos en 2 años en promedio, pues creo que nuestro compromiso tendría que ser con una mirada crítica a este tema. Es decir, no basta con que seamos usuarios de correos electrónicos, no basta que seamos usuarios de WhatsApp, no basta que seamos usuarios de Pinterest, no basta que seamos usuarios de Face o cualquier otra herramienta basada en web. Creo que tenemos nosotros la posibilidad de incorporar algunas de esas tecnologías, y créanmelo, hasta las mismas redes sociales pueden ser aplicables en educación, pero creo que el compromiso tiene que ser experimentar, utilizarlas, perderles el miedo, y yo creo que daremos un paso importante, ¿verdad?, de manera personal con respecto al tema. ¿Qué se está discutiendo a nivel de la academia con respecto a este tema de tecnologías y educación? Bueno, pues yo creo que ahí encontramos temas como, por ejemplo, el uso cada vez más extendido de las plataformas virtuales de aprendizaje, en las nuevas modalidades que se están presentando en la educación. Es decir, como ustedes lo saben, ya no todo tiene que ver con asistir de manera presencial a los centros educativos. Hoy hay experiencias llamadas semipresenciales, ¿sí? Pero cada vez es más la presencia de la educación en línea. Por lo tanto, la pregunta ahí sería, ¿es conveniente, es pertinente este tipo de dinámicas en educación? ¿Será que estamos un poquito más democratizando el acceso de la educación a sectores de la población que hace unos años no tenían acceso? ¿Será posible que nuestros docentes, nuestra planta docente que está en los niveles, en los sistemas de SEP, en los sistemas de universidades privadas, en los sistemas de universidades públicas, tenemos, ¿verdad?, las características que exigen estos nuevos o este nuevo modelo educativo o esta modalidad educativa? Pues yo creo que sí, por supuesto, porque tenemos profesores con mucha experiencia frente a grupo, y solamente lo que nos falta es un poco sumergirnos en este mar de la tecnología de la información y la comunicación. ¿Qué más se está discutiendo? Pues por supuesto, los efectos o los posibles efectos, ¿verdad?, positivos medidos con diferentes constructos del tema de la tecnología y su relación con la educación. Y bueno, podríamos pasarnos más tiempo platicando sobre este tema porque es tan vasto. Yo solo me quedo a modo de conclusión, pero con la propuesta de que sigamos el debate, que sería: sí, hay posibilidades de inclusión de estas tecnologías, siempre y cuando tengamos un sector de profesores comprometidos, ¿sí?, en su capacitación, comprometidos con la profesión docentes y comprometido, por supuesto, con la población. Yo creo que la sociedad en general merece que le estemos ofreciendo una educación que, nos guste o no, nos están exigiendo estos tiempos, siempre y cuando lo hagamos de una manera crítica, con un ojo de propuesta. Yo creo que tenemos ahí un área de oportunidad. No es una debilidad, yo creo que es un área de oportunidad para muchos de los que estamos inmersos en esta profesión. Bueno, pues ojalá este esfuerzo, esta propuesta de reflexión que les estoy compartiendo haga eco en ustedes, y ojalá en la sesión que tengamos de manera presencial, pues discutamos un poco más esto y ojalá lleguemos a coincidir, pero también a no coincidir, pero sí a debatir, sí a poner en la mesa el tema, y bueno, hasta pronto.